¿Por aquí es el Colegio Nacional? Bienvenida al Colegio Nacional. Voces desde el Colegio Nacional. Literatura mexicana. En esta última charla del ciclo entre la crónica y la ficción, impartida en el Colegio Nacional, Juan Villoro revela algunos de los secretos de la mítica novela Contrabando, de Víctor Hugo Rascón Banda. Vamos a escuchar esta interesante charla que tuvo lugar en el año 2020. Hola, ¿qué tal? Hoy concluimos el ciclo de conferencias entre la crónica y la ficción, dedicada a esta conferencia a Víctor Hugo Rascón Banda y su novela Contrabando. Es realmente una novela extraordinaria que no ha tenido tanto éxito en cuanto a público, y esto tiene que ver pues con las aventuras, los azares que definen la trayectoria literaria. En la conferencia pasada hablábamos de Los periodistas, de Vicente Leñero, que es el caso contrario, un libro que en su momento tuvo muchísimo éxito de público, que después no ha sido tan leído, aunque, como tratamos de demostrar en la conferencia anterior, merece sin duda alguna la permanente atención de los lectores y tiene que ver con la mayor afrenta que ha sufrido la libertad de expresión en México en 1976, cuando se canceló el proyecto editorial de Excelsior que dirigía Julio Scherer García. Otros libros que hemos visto en este ciclo, por ejemplo, Cartucho, de Nelly Campobello, fueron obras publicadas en su momento que no tuvieron una resonancia muy especial y solo a través del tiempo empezaron a cautivar a los lectores como lo merecían desde un principio. La historia de Contrabando es peculiar. Es una novela que tiene mucho de realidad, de ahí que la incluyamos en este ciclo, porque es una novela crónica, es una novela autobiografía, en donde Víctor Hugo Rascón Banda habla del entorno que conoce muy bien, el entorno de su familia en Santa Rosa, Chihuahua. Es una obra en donde mezcla los recuerdos con distintas técnicas narrativas, de modo que no estamos muy seguros de saber exactamente dónde termina el testimonio, dónde comienza la invención. Es una novela perfecta para este ciclo. Posiblemente Víctor Hugo Rascón Banda no quiso publicar en vida esta novela por diversas razones. Víctor Hugo Rascón Banda nació en 1948 y fue un extraordinario dramaturgo. La mayor parte de su trayectoria la hizo escribiendo para los foros teatrales en México. Algunas de sus obras de teatro más conocidas son Playa Azul, Los Ejecutivos, que hizo en un proyecto de teatro clandestino, cuando se hizo el famoso destape del subcomandante Marcos y se trató de convertir a una figura política en un delincuente en tiempos del sexenio de Ernesto Zedillo, y ahí un grupo de teatreros encabezados por Luis de Tavira y Vicente Leñero escribieron obras de teatro instantáneas. Leñero escribió Todos somos Marcos, Víctor Hugo Rascón Banda escribió Los Ejecutivos. Otras de sus obras conocidas son Máscara contra Cabellera, una obra que tuvo muchísimo éxito que tenía que ver con la lucha libre, Armas Blancas, que fue extraordinariamente puesta en escena por Julio Castillo. En fin, un dramaturgo de prestigio nacional e internacional que incursionó escasamente en la narrativa, pero que dejó algunas obras fundamentales. Como decía, en 1991 ganó el premio de primera novela Juan Rulfo y sorprendentemente no quiso que su obra se publicara. El argumento más sencillo
es que siendo él un autor teatral se sentía incómodo en el mundo de los narradores y prefería no participar en él. Sin embargo, algunos años después, en 1996, publicó una espléndida colección de relatos, Volver a Santa Rosa, de modo que su renuencia a publicar la novela Contrabando más bien se debía a otras razones. Tuve oportunidad de hablar con Vicente Leñero al respecto. Vicente fue uno de los grandes amigos de Víctor Hugo Rascón Banda, su maestro en el taller de teatro, escribió la contraportada de los cuentos de Volver a Santa Rosa, de modo que se trataba de un mentor, de una persona muy, muy cercana a él. Y según la versión de Leñero, Víctor Hugo Rascón Banda no quiso publicar Contrabando porque involucraba a mucha gente de su familia y las cosas de las que él había sido testigo podían causarle problemas tanto a su familia como a él mismo. Estaba demasiado cerca de esa realidad para poder considerarla exclusivamente como un libro. Entonces, el hecho de que tocara temas de la violencia mexicana de una manera tan directa le hizo posponer indefinidamente la publicación del libro. Murió Víctor Hugo Rascón Banda en el año 2006, víctima de una leucemia. Fue una pérdida muy importante. Estaba al frente de la SOGEN, donde había hecho un trabajo extraordinario en favor de todos los escritores, y solamente 2 años después de su muerte se publicó la novela Contrabando. Entonces, la historia misma de la publicación ya es enigmática, forma parte del misterio y explica, en cierto modo, que el libro no haya tenido la relevancia que podría haber tenido, porque en muchas ocasiones resulta importante que el autor defienda su propia obra, aunque en esto no sabemos cómo puede reaccionar la posteridad. Hay autores como Roberto Bolaño que se convierten en un mito después de muertos, sin que hubieran sido en vida escritores tan buscados por el público, y solamente al fallecer se convierten en autores que son muy estudiados y solicitados. En el caso de Contrabando, solo podemos conjeturar algunas razones por las que la novela no se convirtió en una pieza central de nuestra literatura. También hay que decir que no es una novela sencilla. A mí me sorprende mucho cuando la gente dice, bueno, yo solo leo cosas divertidas, no me gusta leer textos complicados como, no sé, los de James Joyce. Creo que este tipo de comentario omite lo más importante de la lectura de textos complejos como los de James Joyce, que resultan enormemente divertidos para quienes los disfrutan. Lo que pasa es que para disfrutar la complejidad se requiere de otro tipo de disposición. Y la novela de Víctor Hugo Rascón Banda es compleja en la medida en que incluye muchas formas narrativas. Es una novela, en ese sentido, sumamente creativa y arriesgada, porque hay capítulos que están escritos con una línea de mando típica de una novela, pero hay otros que son, por ejemplo, la carta de un personaje, un diálogo que se encontró en un cassette, transmisiones de radio que se dan en el pequeño pueblo de Santa Rosa, con las cuales se comunica la gente de la región. Entonces son radiogramas en donde las personas están interactuando unas con otras. Hay también una obra de teatro dentro de la novela, un guión de cine, de modo que todas estas técnicas narrativas hacen que la novela tenga por momentos la sensación de estar recomenzando en cada capítulo, porque los personajes pueden ser otros de los que se había tratado hasta ese momento. Es decir, son personajes que de pronto tienen que aparecer en la trama porque complementan algo que se ha dicho, pero aparecen con otra técnica narrativa, un diálogo, una carta, un guión de cine, una obra de teatro, y son nuevos personajes. Entonces es como una novela que se va reinventando
a sí misma a medida que avanza la trama. Esto, desde luego, exige de una atención especial por parte del lector, pero estoy absolutamente convencido de que cada una de estas partes y cada uno de los ejercicios son francamente extraordinarios y con una versatilidad de maestro para poder abarcar todos y cada uno de estos géneros. Ciertamente, el género en el que más destacó Víctor Hugo Rascón Banda fue el teatro. Recuerdo que en una ocasión compartimos una mesa redonda y en la presentación la persona que estaba a cargo de decir la trayectoria de cada uno de nosotros, al hablar de Víctor Hugo Rascón Banda, dijo que había escrito 48 obras de teatro. A mí me pareció una cantidad descomunal. Yo estaba junto a él y le dije, ¿es cierto que has escrito tantas obras? Ese nombre, se equivocaron, he escrito 57. Había escrito muchas más obras de las que ya parecían verdaderamente una cantidad abrumadora en la dramaturgia mexicana. Esto habla también de cómo se ejerce este género. Para un dramaturgo muchas veces es más fácil poner una obra que cumple con un encargo, con un requisito, con una convocatoria especial, siendo una obra nueva, que lograr que sus obras se repongan. La falta de repertorio teatral en México hace que piezas clásicas del teatro mexicano no se repongan con la frecuencia con la que deberían, y muchas de las mejores obras de Víctor Hugo Rascón Banda han adolecido de esta falta de vocación para reponer las obras, esta falta de tradición de repertorio, y entonces él mismo buscó siempre escribir nuevas obras. En Contrabando incluye una pieza que en sí misma legítimamente es una obra que además fue puesta en escena, que se llama Guerrero Negro. Entonces, todas estas cuestiones, el hecho de que la novela tocara temas muy personales del autor, que él nunca quiso hacer aclaraciones al respecto. Aparentemente, varias personas de su familia habían estado a cargo de despachos públicos importantes en Santa Rosa, ya sea la presidencia municipal o el ministerio público o un juzgado. Entonces, todas estas circunstancias hacían que pareciera difícil publicar la obra sin lastimar a personas conocidas, sobre todo en un lugar donde todo mundo se conoce. Víctor Hugo Rascón Banda estudió Derecho, se doctoró en Derecho, ejerció como abogado, de modo que conocía muy bien esa situación y prefirió evitar que su familia tuviera alguna repercusión negativa surgida de esta novela. Y como veremos más adelante, el propio tema de el narrador escribiendo una historia en Santa Rosa se convierte en un elemento peligroso. Entonces, eso mismo que está esbozado en la trama es lo que él trató de evitar en la realidad. Y el hecho, pues, de que no se publicara en vida, que él fuera conocido como dramaturgo, que la novela tuviera esta complejidad estructural que he mencionado, pues la ha mantenido como una suerte de obra secreta de la narrativa mexicana, siendo una obra maestra secreta. Víctor Hugo Rascón Banda, en el 96, como decía yo, publicó el que fue su gran libro de narrativa, Volver a Santa Rosa, unos relatos que evocan su infancia, su salida de ese pueblo, el regreso para conocer a los distintos personajes. Es un libro enormemente conmovedor, en donde traza cuadros de costumbres inolvidables. Me gustaría leer un pequeño fragmento de Volver a Santa Rosa para entrar en materia, para acercarnos a ese pueblo, a ese lugar. Y nos vamos a acercar, curiosamente, con un alejamiento, el momento en que Víctor Hugo Rascón Banda, a los 12 años, abandona su lugar. Dice así el primer texto de Volver a Santa Rosa. Me fui cuando tenía 12 años. Como si fuera un gavilán pollero, la avioneta Comanche de Chalelo Varela nos arrancó de Santa Rosa a 6 niños
que fuimos enviados a estudiar a Chihuahua. Muy temprano, un día que amaneció algo triste, medio nublado, subimos al campo de aviación en el Cerro de la Blanca con nuestras cajas de cartón amarradas con ixtle. Yo llevaba un beliz de lámina azul, una carta para unos tíos desconocidos y 3 viejos billetes de pesos, de 10 pesos, los de la tehuana sonriente, para mis gastos de los primeros meses, que se convertirían en años. Me detuve ante la puerta de la avioneta. Arriba ya estaban todos. Un pequeño paso dejaría de tocar el suelo de Santa Rosa y daría un brinco a mi vida. No te rajes, mi hijo, dijo mi padre. Escribe, escuché a mi madre. Mi hermano Rey me miraba muy serio desde un huizache. Mi hermana Nelly no dijo nada, pero se abrazó a mi madre llorando. Subí. Despega pues en la avioneta y cuenta lo siguiente. Se van 6 niños para estudiar a Chihuahua. Aquel año, cuando se supo que la primera remesa de niños de Santa Rosa se iría a estudiar a Chihuahua, 3 a la Normal Comunista, la que formó los guerrilleros de Madera, y 3 al Seminario Conciliar, Dios y el Diablo, como destino seleccionado en una rifa con papelitos de China. Mi abuelo Ladislao se puso triste y me regaló un cuaderno. Escribe aquí todo lo que quieras recordar de Santa Rosa, porque los que se van de su tierra no regresan nunca, se vuelven desarraigados y pierden la querencia. Él recupera ese cuaderno y recuerda las primeras anotaciones que hizo ahí con su letra infantil. Con mi mala letra de entonces, pequeñas arañitas tomadas de la mano, como decía mi madre, estaban escritos estos hechos que yo quería recordar para no perder la memoria de la gente, para no olvidar las cosas que pasaron, para no ser un desarraigado, para no perder la querencia. Así comienza, con esta evocación nostálgica, sentimental, el libro Volver a Santa Rosa de Víctor Hugo Rascón Banda. Esos relatos tienen que ver con ciertos elementos de violencia, con el narcotráfico ya como un oficio normalizado en la zona y revelan a un narrador agudo, atento al detalle, capaz de recordar con melancólica ironía momentos que tienen que ver tanto con la celebración como con la amargura. Entonces, este libro nos habla de alguien que siempre fue un muy buen narrador y que tenía una novela en el cajón, Contrabando, de la que vamos a hablar hoy en este ciclo entre la crónica y la ficción. El tema fundamental de Contrabando es el narcotráfico. Esa es la cuestión fundamental de este libro. Se trata de un libro pionero cuando este tema no estaba de moda. Y lo primero que debo decir yo como un acierto literario, pero no solo literario, sino conceptual del libro, es el título, Contrabando, porque el narcotráfico no es más que la expansión, muchas veces acompañada de violencia, de una costumbre que ha existido en todas las fronteras del mundo y, por supuesto, especialmente en la principal frontera entre el llamado primer mundo y el llamado tercer mundo, que es la frontera que compartimos con Estados Unidos. Y este contrabando es un modus vivendi, es la forma en la que mucha gente, de manera voluntaria, involuntaria, azarosa o propositiva, se ha relacionado con la posibilidad de intercambiar mercancías. Esto no quiere decir que la gente sea inocente de delitos, simple y sencillamente que los delitos se han convertido en forma de la costumbre y pertenecen al tejido social. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque a diferencia de la mayoría de las novelas y los reportajes sobre el narcotráfico escritos posteriormente, Contrabando nos presenta un problema que pertenece a la sociedad en su conjunto, es decir, no es algo que ha sido traído de lejos o que pertenece a una súbita vocación por el mal, sino que se trata de una descomposición
de la que todo el cuerpo social ha formado parte. El narcotráfico ha tenido un larguísimo recorrido en México, si pensamos en corridos como Camelia la Tejana y en testimonios que van de la Revolución Mexicana a nuestros días. Se trata de un problema estructural. Vivimos junto al máximo consumidor de drogas del planeta y máximo vendedor de armas del planeta, que es Estados Unidos. Esto nos convierte automáticamente en zona de paso o en zona de provisión de estupefacientes para los Estados Unidos. Es, para empezar, un problema bilateral que compartimos con nuestros vecinos del norte. Es muy difícil hacer una recreación compleja de este tema porque se ha sometido a numerosas distorsiones ideológicas, y esto me parece que es muy importante para entender la relevancia de la insólita novela de Víctor Hugo Rascón-Banda. Vale la pena hacer un tazo del contexto en el que se ha hablado del narcotráfico a nivel de los Estados Unidos y posteriormente de México. Cuando Richard Nixon lanzó la guerra contra las drogas en los años 70, el principal discurso, muy apoyado por la DEA, tenía que ver con el hecho de que la amenaza para los Estados Unidos, en el caso de las drogas, era una amenaza externa. La política exterior norteamericana ha construido de manera sucesiva enemigos que permiten establecer una comparación entre la amenaza externa y la política interior que debe hacerle frente. Estos enemigos han sido reales y en algunos casos imaginarios, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, el nacionalsocialismo fue el gran enemigo del modelo de vida norteamericano. Posteriormente, en la Guerra Fría, lo fueron los comunistas. El terrorismo islámico, los narcotraficantes han sido otros de estos enemigos que voluntariamente se han percibido como necesariamente externos. Sobre todo en el caso del narcotráfico, esto es cuestionable porque se trata, como decía yo antes, de un problema bilateral con dos puntas muy claras, el origen de la droga y el destino de la droga. Y sin embargo, a pesar de que se trata de un problema que tiene que ver con dos países, si nosotros estudiamos los reportes que ha habido, el discurso oficial, tanto de los gobiernos como su repercusión en los medios, nos damos cuenta de que básicamente lo que se conoce, lo que se sabe en detalle, tiene que ver con lo que ocurre en México, en Colombia y en otros países donde los narcotraficantes tienen nombres, tienen apodos, tienen historias, costumbres. Hay mucha información sobre ellos. Toda esta información se difumina cuando se trata de sus contrapartes en los Estados Unidos. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que hay una especie de embargo narrativo muy eficaz producido por este discurso ideológico que criminaliza a una parte del problema y no necesariamente exonera a la otra, la deja en la sombra. Es decir, los flujos de la droga en los Estados Unidos ocurren, por eso es el país con más consumo de drogas en el mundo, pero de algún modo se han institucionalizado de tal forma que se evitan daños excesivos, ¿no? Excesos de violencia, los llamados daños colaterales, y al mismo tiempo no se habla demasiado de quiénes son los que distribuyen, venden allá, salvo excepciones. Y abundan los casos de narrativas de los Estados Unidos que hablan del problema casi siempre poniendo el acento en México. Por ejemplo, la novela de Don Winslow, exagente de la DEA, El poder del perro, habla de la corrupción policíaca dentro de los Estados Unidos, de los muchos casos que tiene que atender la Oficina de Internal Affairs, de Asuntos Internos de la Policía en los Estados Unidos, pero no se establecen todas las redes de distribución ni se conocen a los capos de la droga, y la acción fuerte se desplaza a México y tiene como
clímax narrativo, la tortura de Kiki Camarena, el agente de la DEA que murió en condiciones terribles aquí en México, ultimado por el narcotráfico. Entonces, el mensaje es, se saben cosas, en los Estados Unidos se están investigando, pero no se ha llegado a averiguar lo suficiente para que forme parte de la novela. Si las escenas duras, tenemos que desplazarnos a México. Lo mismo ocurre en la película Savages, Salvajes, de Oliver Stone, o en el libro 000 de Roberto Saviano, el escritor napolitano que había escrito Camorra y que con sus contactos precisamente con esa mafia, aparentemente tenía información clasificada sobre la manera en que las mafias italianas se habían infiltrado en la policía de los Estados Unidos. 000 empieza como un intento de desenmascarar lo que ocurre al interior de la policía de los Estados Unidos y tratar de conocer esa corrupción interna de la que se sabe muy poco, pero después de este inicio promisorio, la anécdota se desplaza nuevamente a México, nuevamente a la tortura y asesinato de Kiki Camarena, y una vez más se informa de lo que pasa en México con lujo de detalle y se omite lo que no se conoce en los Estados Unidos. Entonces, tenemos pues una narrativa incompleta respecto al tema del narcotráfico. Por supuesto que hay libros que hablan de esto y se puede recoger una pedacería de informaciones, pero en esencia se ha responsabilizado de prácticamente todo el problema con una eficaz narrativa a México y lo que ocurre en nuestro país. No es casual que el actor Benicio del Toro haya dicho que Pablo Escobar es el Hamlet latinoamericano. Esta figura del narcotráfico colombiano se ha convertido en un desafío actoral para muchas personas en América Latina, y es en nuestros países donde se ha contado la historia de este modo. Ahora, ¿qué también se ha contado? No solo hay que contraponer el discurso de periodistas y escritores a este entramado oficial que ha llegado desde los Estados Unidos, sino también a las narrativas distorsionadoras surgidas desde México. La más importante, por supuesto, comenzó con la llamada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, unos cuantos días después de haber asumido la presidencia en el 2006. Una guerra que no ofreció en su campaña, que no contó con el apoyo de su partido, que no fue propuesta en el Congreso, por supuesto no fue votada. Se trató de una iniciativa presidencial. El ejército salió a las calles cuando se impugnaba la decisión electoral que por una diferencia mínima había llevado a la presidencia a Felipe Calderón, y en esas circunstancias la discusión nacional cambió abruptamente cuando el ejército salió a las calles y se alteraron las rutas del narcotráfico y se inició una escalada de violencia que no ha terminado hasta el momento. El discurso oficial repitió una y otra vez que la violencia no era provocada por el gobierno, sino que los cárteles combatían entre sí por el dominio de las plazas, por la recuperación de las rutas y también por el recambio de mandos a medida que algunos habían sido detenidos. Entonces, el hecho de que se hubiera intervenido había desatado esta violencia. Por supuesto que se trataba de una explicación falaz. Fernando Escalante Consalvo, ensayista, profesor del Colegio de México, publicó un largo ensayo en la revista Nexos en la que demostraba con cifras que cada vez que el ejército llegaba a una población, lejos de pacificar la zona, se incrementaba la violencia. El efecto fue como el de agitar un avispero o el de tratar de saber si hay pólvora
en un depósito encendiendo un cerillo. Una vez que hay un estallido, sabemos demasiado tarde que sí había pólvora. ¿Cómo combatir sin ninguna preparación a un enemigo que se desconoce, que no da un frente de guerra definido y que además en buena medida está infiltrado dentro de todos los mandos de gobierno? Fue algo que no se calculó y además, según sabemos, cada vez más había pactos con algunos narcotraficantes, el hecho de que las mayores detenciones fueran hechas contra los adversarios del cártel del Sinaloa, del Chapo Guzmán, habla de una cierta complicidad con ese cártel que cada vez se ha demostrado más, sobre todo ahora que ha sido detenido Genaro García Luna. Entonces, en este horizonte, el discurso oficial era la violencia es perpetrada por los propios narcotraficantes y se refería una y otra vez la comunicación oficial a los narcotraficantes en forma curiosamente muy parecida a la que asumió la guerra contra las drogas de Richard Nixon, que es la de considerar a los narcotraficantes como enemigos del cuerpo social, como una especie de contrasociedad que se ha incrustado en el conjunto de la sociedad para perjudicarla. Es decir, un enemigo ajeno, externo. En el caso de la lucha contra las drogas en Estados Unidos, esto era fácilmente atribuible a un enemigo externo en la medida en que se trataba de narcotraficantes colombianos, mexicanos, afganistanos, etcétera, afganos. En el caso de la guerra de Felipe Calderón, el tema muy escabroso es que se consideró siempre a los narcotraficantes como un objetivo militar y ajeno a la sociedad. Se hablaba de ellos como los bárbaros, como los malosos, una frase que utilizó muchísimas veces el presidente Calderón, es decir, como los otros. Y esto me parece que distorsionó totalmente el discurso. Es muy importante un libro de Osvaldo Zavala, profesor de CUNY, la Universidad de la Ciudad de Nueva York, colaborador de la revista Proceso. Este libro lleva el título de Los cárteles no existen, título provocador como todo su análisis, pero creo que es una de las interpretaciones más fecundas para entender la relación entre el periodismo y la literatura con el discurso oficial generado en tiempos de Calderón. Estudia numerosas novelas, cuentos, reportajes y crónicas, Osvaldo Zavala, y llega a la conclusión de que hay una apropiación mimética en estas tramas del propio discurso oficial, es decir, la tesis de que los narcotraficantes compiten entre sí, que están luchando por una plaza y la gente que muere siendo civiles, de alguna manera, son daños colaterales. Esta tesis tiene también como objeto considerar al narcotraficante como un otro totalmente diferenciado de la gente común. Es decir, construirlo como un adversario ajeno por completo a nuestras costumbres. Esto, desde luego, es fácilmente comprensible desde un punto de vista psicológico, en la medida en que yo considero que una gente maligna es totalmente monstruosa, es una gente de una condición casi sobrenatural. En esa medida, yo no puedo tener que ver nada con ella. Se trata casi de un alienígena, un extraterrestre que ha llegado a dominar nuestra realidad. Entonces, la construcción del narcotraficante como alguien radicalmente distinto, que necesariamente tiene una camisa de Versace, que utiliza, que tiene joyas AK-47 de oro, jirafas de tamaño natural también de oro, que desayuna el hígado de su enemigo, que le saca las uñas al lugarteniente que lo
traicionó. Digo, todo eso que puede eventualmente ser cierto, se convierte en un folclore emblemático que diferencia de manera radical a el adversario y por lo tanto lo convierte en alguien que no pertenece ni a la costumbre ni a la tradición. Es decir, algo que es socialmente inexplicable, que no tiene que ver con nosotros, que culturalmente no puede ser descifrado más que como esta figura ajena, digna de un narcido o una película folclóricamente narca, nada más. Y en cambio, se pasa por alto lo más importante, que es que todas estas personas surgen de nuestra realidad, que el narcotráfico tiene que ver con la vida diaria, la cotidianidad de la gente, y que todas estas personas eran ciudadanos perfectamente normales que por múltiples razones acabaron en el narcotráfico. La primera de ellas es, por supuesto, la falta de opciones. Durante su presidencia, el presidente Felipe Calderón dijo que en México había 7,5 millones de ninis, es decir, de jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban, una cantidad alarmante de personas que en plenitud de su vida no tenían ningún objetivo. Pero después de decir eso, no propuso un programa social para atender el asunto. ¿Qué hacen los jóvenes que no tienen opciones ni laborales, ni religiosas, ni deportivas, ni estudiantiles, ni sociales, y de pronto reciben la oportunidad de entrar al crimen organizado, donde tendrán dinero rápido, prestigio, códigos compartidos, sensación de pertenencia y también una vida quizá breve, pero sumamente emocionante? Sabemos que el peligro, lejos de ser un obstáculo para muchas personas, puede ser también un aliciente, sobre todo para gente muy joven. Entonces, no es que imbuido de un espíritu maligno opte por ser sicario, sino que desde un punto de vista objetivo es la mejor opción para muchas personas. De eso trata la novela de Víctor Hugo Rascón Banda, Contrabando. El tema del discurso oficial repetido hasta el cansancio y adoptado por los periodistas también fue estudiado por Fernando Escalante Consalvo en su libro El crimen como voluntad y representación. Ahí él toma un caso de laboratorio, una matanza en Boca del Río, Veracruz, donde mueren mujeres y niños, es decir, donde hay civiles claramente como víctimas. Y entonces se emite un primer boletín oficial por un mando militar, que luego ese boletín es recogido por el gobierno local, luego es repetido por la Procuraduría y finalmente tiene eco indiferenciado en la prensa. Es decir, se construye una narrativa sobre algo que nunca sucedió, porque el boletín oficial no dice murieron civiles en esta matanza, sino dice exclusivamente fue un encuentro entre dos bandas de narcotraficantes. Es decir, se simplifica el tema y nuevamente se responsabiliza a las víctimas de su propio destino, convirtiéndolas en lo que no son. En la novela Contrabando, Víctor Hugo Rascón Banda abre con una situación muy parecida. Él decide volver a Santa Rosa, en esta ocasión para escribir un guión de cine que le ha pedido el músico Tony Aguilar. Tony Aguilar ha buscado varios guionistas, pero ninguno de ellos conoce el mundo de los vaqueros, el mundo del norte, el mundo de los caballos, el mundo de los corridos. Sabe que Víctor Hugo es de Chihuahua, que es un buen dramaturgo, que entiende de esos temas y le propone una trama romántica en la cual Tony Aguilar se va a enamorar de una mujer que está casada, por lo tanto eso se convierte en un conflicto y él la va a seducir con sus canciones. Es la historia de un amor difícil que él termina finalmente por salir triunfador en este lance. Es una historia digamos, de caballos, de corridos y de romance. Con esa idea en mente, se va a Santa Rosa, su pueblo natal,
el narrador, que por supuesto identificamos con Víctor Hugo Rascón Banda, aunque hay cosas que puede haber cambiado, nunca sabremos cuáles, llega ahí durante un mes esperando estar en calma. Pero dije, llega ahí y ya me adelanté, porque en el aeropuerto de Chihuahua presencia una balacera. Hay dos tipos que van a conectar con el mismo vuelo, sigue rumbo a Ciudad Juárez, hay una pausa, ellos suben unas escaleras rumbo a una cafetería, se produce una balacera, aparentemente los que llegan a ultimar a estas personas son narcotraficantes, parece un ajuste de cuentas, quienes gritan y protestan son mujeres, solo mujeres, son las más valientes que protestan por este asesinato y con este crimen en mente sube el narrador a la camioneta de su padre y emprenden la carretera rumbo a la sierra donde está Santa Rosa. En el camino van escuchando corridos prohibidos, historias que el gobernador no quería que se transmitieran en la radio, pero que todo mundo escucha. Ese es un tema muy importante porque estos corridos que están proscritos van a completar en algunos momentos la trama. Algunos personajes de los que se va a hablar ya tienen su corrido, no se sabe cómo murieron y el corrido revela, por ejemplo, cuál fue el fin de ellos. Entonces toman la camioneta y van oyendo estos corridos y de pronto aparece una mujer sumamente delgada que parece una aparecida en medio de la carretera con las manos extendidas y pide que paren la camioneta. El narrador, asustado por lo que acaba de ver en el aeropuerto, le dice al hombre que está conduciendo, que le dicen el ventarrón, un hombre que había ido ahí con el padre del narrador, y le dice, no te detengas, porque tiene miedo de que se trate de una treta, que la mujer los detenga para que otros salgan y los sometan a una emboscada. Pero en cambio el padre, que es del lugar y está más acostumbrado a estas cosas, dice que se detenga. El chofer no sabe cómo reaccionar, frena y acelera al mismo tiempo, finalmente se detienen. Recogen a una mujer que no reconoce el padre del narrador y ella se presenta como Damiana. Es una mujer famélica que parece haber sufrido mucho, ha envejecido y recuerda el padre del narrador que en efecto la conocía. Y ella reconoce a Víctor Hugo. Primero le pregunta quién es, le ve una mirada sospechosa y le pregunta si es narco o si es judicial. Esto es muy importante porque se va a repetir en la novela este detalle. El testigo de la trama, el narrador, tiene una mirada que lo incrimina. Es decir, para los demás él no es inocente. Él debe ser acusado porque tiene esa mirada no solo del que viene de fuera, sino del que interroga demasiado. Esa mirada inquisitiva le parece a la gente de un posible narcotraficante o de un judicial. Él dice que es escritor y entonces Damiana le dice, entonces escribe un corrido, porque para ella le parece que eso es lo que hacen los escritores, escribir corridos, son las historias que se cuentan en la sierra. Esa frase parece simplemente una broma, pero vamos a ver que la novela va a ser una especie de corrido escrito por Víctor Hugo Rascón Banda. Y luego la mujer le dice algo sorprendente. Le dice, tú ya no me reconoces, ahora sé quién eres. Eres el hijo de Pigmenio y yo te tuve en brazos. Yo te cargué cuando eras niño. Y ahí es un momento que podríamos decir que es un momento Comala, un momento parecido a los de Juan Rulfo, cuando Juan Preciado llega a Comala y no conoce a nadie, y sin embargo la gente lo conoce, y una mujer le dice, yo te tuve en brazos, lo cual suscita una gran extrañeza. O sea, esa mujer que parece al borde de la muerte en contrabando, parece surgida de ese rey, los muertos vivientes. Y en esa situación, que parece alguien totalmente ajena, sin embargo, es sumamente próxima. A diferencia de lo que yo decía hace rato, de que muchas veces tendemos a alejar el horror pensando que no tiene que ver con nosotros y a construir figuras de horror o de amenaza como radicalmente diferentes y por lo tanto casi invisibles, aquí siempre el horror es próximo, siempre se acerca. La mujer que parece surgir de la muerte, a la que le tiene miedo el narrador porque podría llevarlos a una emboscada, es alguien cercana que lo tuvo en brazos cuando él era un bebé.
Luego, Damiana cuenta su historia. Ella acaba de ver una matanza, bueno, no acaba, vio una matanza en un rancho y ella sabía que podían matar a sus familiares en ese rancho. Fue con otra mujer en una yegua a buscar a los policías judiciales locales y decirles va a haber una matazón en el rancho de Yepachi, o Yepechi creo, los judiciales locales van con ella en una camioneta hasta ese rancho, pero la matanza ya está en curso. Matan a todos menos a Damiana, la salvan para convertirla en responsable de eso. Y quienes han perpetrado la matanza son policías judiciales, pero son policías federales. Entonces, ellos matan a los judiciales locales, matan a la mujer que iba con Damiana, salvan a Damiana para convertirla en responsable, la someten a un interrogatorio que ella no entiende, es una mujer iletrada, no sabe firmar, le piden que ponga sus huellas digitales, con trabajos escriben letras de molde su nombre, la retratan con una ametralladora AK-47, ella no sabe ni cómo cargarla, la sostiene como si fuera un niño, le dicen cómo cargarla, la fotografían y la meten varios años a la cárcel, es decir, la fabrican como culpable. Desde el principio queda claro que la violencia es perpetrada por quienes están coludidos, mandos oficiales y narcotraficantes. Y empieza también esta situación de los falsos culpables, como Damiana. Y Damiana regresa al pueblo de Santa Rosa con ánimo de venganza, porque sospecha que el presidente municipal es parcialmente responsable de su destino y lo quiere matar. Para esto, el presidente municipal, que se llama Julián, es primo del narrador. Es primo del narrador y la historia transversal que va a recorrer las muchas historias de contrabando es precisamente la de la familia del narrador, entre ellos este presidente municipal que en principio y a contrapelo de lo que acaba de decir Damiana, es un muy buen político que ha ayudado al pueblo, que a todo mundo le ha hecho favores, que les ha prestado dinero, que ha hecho obras, la gente lo quiere y un día desaparece. Aparentemente fue a una fiesta, luego se sabe que fue secuestrado y posteriormente se sabe que estaba coludido con el narcotráfico y que el beneficio que él hacía al pueblo en buena medida venía de un dinero ilícito. Entonces, incluso quien ejercía la bondad, la ejercía vinculado con algo que no era lícito. Todos los países tienen zonas del mercado donde lo ilícito se vuelve aparentemente lícito, es decir, las zonas de piratería y contrabando a las que por supuesto pertenece el narcotráfico. Entonces, estas zonas grises operan en todas las sociedades. Además, de nada sirve ganar dinero con el narcotráfico si ese dinero no puede ser utilizado en cosas aparentemente lícitas, es decir, si ese dinero no puede ser disfrutado. Por lo tanto, el dinero que se consigue con la droga y con los muchos negocios paralelos, la trata, el tráfico de armas, la piratería, el secuestro, etcétera, ese dinero, para que funcione, tiene que volverse lícito, entonces tiene que lavarse de alguna manera, tiene que tener una pagada que lo legitime. Y esa es la zona gris más compleja en las sociedades, y esa es también la que ha convertido a México en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, porque los reporteros peligran más, no cuando cubren lo que ha hecho el cártel Jalisco Nueva Generación, sino cuando cubren lo que hacen sus cómplices, que tienen mucho que perder porque son ciudadanos aparentemente honorables, los policías, militares, políticos, empresarios que les sirven de fachada. Entonces, ahí es cuando, al tocar
ese punto de trasvase en donde lo ilícito se vuelve aparentemente lícito, los periodistas entran en una zona de altísimo riesgo. Pues bien, Santa Rosa se ha convertido todo él en un pueblo que es esa zona gris donde lo ilícito se vuelve aparentemente lícito. Y de prueba está el presidente municipal mismo, que era el más exitoso en su cargo, pero estaba recibiendo un dinero de procedencia sumamente dudosa. Y esto tiene un desenlace todavía peor, y es que el presidente municipal, Julián, primo del narrador, en su caja fuerte tenía una serie de recortes de periódicos en donde se decía que el narrador iba a ir a Santa Rosa a escribir el guión de una película de Tony Aguilar. Naturalmente, algunos interpretan en la prensa local que ese guión tendría que ver con el narcotráfico porque es lo que está sucediendo en el lugar. Entonces, el padre de Julián, Liborio, tío del narrador, le dice: se lo llevaron por tu culpa, porque ya saben que tú viniste a denunciarlo, viniste a escribir en su contra. Entonces, esta mirada inquisitiva que tiene el narrador, este testigo que puede ser amenazante para los demás, se convierte en terrible cuando piensan que él fue a escribir de ellos y que esto es lo que hace que peligre Julián. Entonces, ahí es donde todo ya se confunde, donde quien hace el bien lo hace porque recibe un dinero que no debería haber recibido, y donde quien quiera escribir de este tema o de otro, se convierte en posible culpable por el solo hecho de estar ahí. Entonces, Víctor Hugo Rascón Banda traza este microcosmos en donde cualquier persona con intenciones de actuar de manera positiva se encuentra con obstáculos, desvíos y tentaciones que lo convierten tarde o temprano en cómplice de esta realidad donde todo se contrabandea, incluyendo la moral, ¿no? Narra con enorme destreza la vida del pueblo, un pueblo sin luz eléctrica, con muy pocas calles, la familia vive en la calle del medio, en donde la religión se ha dividido recientemente por la llegada de los evangelistas, los aleluyas que son cantados, ¿no? En la iglesia evangélica y que están en pugna con la comunidad católica, con los primeros padres que llegaron ahí, eran franciscanos. En un momento, una figura, una efigie religiosa desaparece de la iglesia y se sospecha que esa desaparición también tiene que ver con la desaparición de una persona, como si hubiera una imantación o un magnetismo que llevara a que la desaparición de la efigie hace que desaparezca una persona. Hay una escena maravillosamente narrada de una boda en donde los novios terminan huyendo en una balacera. La gente que llega a ese pueblo no suele tener un origen muy verificable ni muy definido. Muchas personas van a la sierra pues para cambiar de vida, para tener otra identidad. Entonces también la identidad, también las señas particulares pertenecen a la costumbre del contrabando. Entonces el novio que se estaba casando no se sabía si tenía o no cuentas pendientes, luego se sabe que sí. ¿Cuáles son estas cuentas que tiene pendiente la gente que aparece en la novela? Hay un capítulo que se llama Fotos en blanco y negro, capítulo que es una especie de álbum de familia, un álbum íntimo de personajes que tienen que ver con la trama y todos ellos han muerto en circunstancias violentas. Y cada una de estas historias es una historia entrañable,
es una historia de ilusiones personales, es una historia de pasiones. Víctor Hugo Rascón Banda es extraordinario narrando encuentros eróticos y despertando la sensualidad de sus personajes. Entonces nos narra las historias íntimas, apasionadas de esta gente, los trabajos que han tenido, sus ilusiones rotas y cómo tarde o temprano la única forma de vida que tienen, de manera directa o indirecta, los pone en contacto con el crimen organizado. Entonces, no es que se trate de una búsqueda maligna, sino que simple y sencillamente es la descomposición social lo que hace que la costumbre más eficaz para salir de cualquier atolladero sea aceptar el favor de alguien relacionado con el crimen organizado. Entonces, este microcosmos está siendo narrado de una manera muy precisa, y así como el narrador de pronto le pide a su madre que le corte unas limas y está comiendo las limas, escuchando los cantos de los evangelistas, viendo la luz amarilla que sale de las lámparas de petróleo, así también aparecen las escenas de la violencia, la pistola que no debería estar ahí, pero que alguien carga por costumbre primero y luego por vicio después, la persona que se dedicó a las armas porque aprendió la tarea de armero, cuando eso era algo que necesitaban los cazadores de venados en la región, y poco a poco se fue convirtiendo en proveedor de quienes se dedicaban al negocio de las armas, o en quien les conseguía las refacciones y les arreglaba las armas. Entonces, este paso lento en donde se borra la frontera entre lo lícito y lo ilícito, esta zona permanentemente gris, es la que está trabajada con tal maestría que uno, sin condenar a los personajes, entiende, sin que por ello se justifique, por qué dieron ese pequeño paso que los hizo orientarse hacia un camino que ya no tiene regreso. Porque eso es muy claro, el hecho lo dice un corrido que trata precisamente del contrabando y que cita Víctor Hugo Rascón Banda. Hay un momento en el que, como en el amor, en el contrabando no hay camino de vuelta, y eso es lo que le pasa a numerosos personajes, de modo que la novela está llena de ajusticiados, de gente muerta sin otra razón que esta enloquecida mecánica, esta economía de grupos en pugna con complicidades oficiales, en donde la manera más normal y eficaz de conseguir dinero tiene que ver con el delito. Muchos de estos personajes han sido compañeros de infancia del narrador, de modo que él se siente particularmente cercano a ellos porque los conoció en otra circunstancia, cuando nada de esto parecía posible. Entonces, cada uno de los capítulos de Contrabando termina con una frase que da título al siguiente capítulo. Es como la costura que utiliza Víctor Hugo Rascón Banda para hacer por ejemplo, uno termina diciendo Guerrero Negro, ¿no? Porque es el destino de un personaje que se va a las salinas de Guerrero Negro, y el siguiente capítulo es la obra de teatro Guerrero Negro. De esta manera va cosiendo capítulos que, como decía yo al principio de esta charla, están escritos en estilos muy diferentes. Se nota, por supuesto, el talento del dramaturgo Víctor Hugo Rascón Banda para recuperar el habla popular norteña. Está, digamos, las voces, cada una de ellas es una voz distintiva, no habla de la misma manera un hombre mayor que una chica joven, y este coro de voces cuenta su historia muchas veces en primera persona, porque hay largos monólogos, hay grabaciones, como decía yo, radiogramas, donde se están mandando mensajes
por cierto, que se están mandando mensajes que es, necesito una manguera que no me ha llegado, y prometieron que me la iban a traer y dice su nombre la persona, otra gente manda un regalo, un familiar que tiene enfermo en otro lugar, y de pronto en estas conversaciones que son simplemente mensajes útiles que se envía a la gente, aparecen unos narcos echando relajo, coqueteando, alguien dice son narcos y ellos aceptan con toda naturalidad, sí lo somos, ¿no? Y entonces la comunicación se empieza a enviciar, porque todo el mundo sabe que puede haber un peligro y ya nadie quiere decir nada en el momento. A mí me parece que en estas voces nosotros podemos reconocer el talento de Víctor Hugo Rascón Banda como dramaturgo. Y decía yo que en las historias que él narra hay esta capacidad de entrar en la vida íntima de cada uno de ellos, de narrarlos en proximidad, de conocer su destino a veces desde la infancia. Es decir, no son monstruos, no son ajenos, ninguno de ellos, como diría el presidente Calderón, son malosos o bárbaros, simple y sencillamente son personas. Algunas han equivocado el camino, pero si no las entendemos como personas, nunca vamos a saber por qué están ahí. Es decir, Víctor Hugo entiende el problema como algo de una enorme complejidad social, no como un asunto militar donde alguien deba ser considerado como parte del frente enemigo. No simplifica, hace que la historia sea compleja. Y al acercarse a los personajes, también nos revela algo particularmente dramático, que recuerda los cuentos del Llano en Llamas de Juan Rulfo. Y es que la peor violencia es la que se comete entre gente próxima. Hay una violencia fratricida continua, gente que quiere quedarse con la esposa de un pariente y que para quedarse con ella está dispuesto a robarla, gente que corteja a una menor de edad y no le importa y esa menor de edad es de su misma familia. Entonces, el enemigo suele ser la persona más cercana, y eso hace que la violencia sea aún más dolorosa, pero de manera paradójica también la hace más comprensible, porque se sabe perfectamente quién es la otra persona. Entonces, estos polos no son tan lejanos, más cerca de lo que podríamos sospechar. Y quien secuestra a una persona, quien la mata, es alguien que tal vez la quiso y que incluso en el momento del crimen no había dejado de quererla. Así de compleja es la naturaleza humana. Entonces, esto que difícilmente se entiende en un parte policíaco, solo puede ser captado con ese medio extraordinariamente sofisticado que es la narración literaria, que capta lo público, pero también lo privado, y más aún, la historia pública de la historia, la historia privada de la historia pública, y eso es lo que hace de manera extraordinaria Víctor Hugo Rascón Banda, y nos revela en este microcosmos fratricida que muchos de los crímenes tienen que ver con estructuras machistas, con estructuras patriarcales, con la falta de alternativas económicas, con la muy escasa transmisión de valores. Recordemos que el narrador, como decía en otro libro, fue uno de los 6 niños que pudieron ir a estudiar en una avioneta a otra ciudad. Es decir, es un lugar en donde no hay educación ni transmisión de valores. Entonces, en este sitio tan cercano a la frontera con los Estados Unidos, una zona muy alejada, no vigilada del todo, con rutas muy ocultas en la sierra, pues es el caldo de cultivo ideal para que prosperen numerosos ilícitos, y si la gente sucumbe a esta tentación, tenga una orientación, sino porque no le queda más remedio, porque es objetivamente
su mejor opción y naturalmente algunos lo hacen de una manera y otros lo hacen de otra manera. Es decir, hay quienes se involucran mucho más a fondo con el crimen y quienes de alguna manera son turistas del infierno y sin embargo pagan el mismo precio que los criminales consumados. Entonces, todo esto, ¿no? Justifica que algunos personajes vayan clamando por venganza. Es lo que dice al principio de la trama este personaje que recogen en la pick-up, que se llama Damiana, y dice: solo me sostiene la venganza. Ella ha ido a este lugar a matar al Julián, primo del narrador, pero se le adelantan, lo secuestran, de consumar esa venganza. No es la única persona que trata de actuar así. Hay una historia de amor enormemente conmovedora, sensual, pero en donde el protagonista es alguien que llega del otro mundo, lejos de la sierra, que no se sabe muy bien de su pasado y de pronto se le presenta al pueblo con la que se había casado antes y todo, y que le conoce los verdaderos negocios que tiene, y esta persona que ha llegado al pueblo benefactor como una persona maravillosa, se convierte en alguien que cae en desgracia. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la belleza, que es la protagonista de uno de los capítulos. Ella se llama Jacinta I, porque fue la primera de ese nombre en ser reina de la belleza en un importante aniversario del pueblo. Era una mujer muy hermosa y se convirtió en la mujer más codiciada del pueblo en su momento, y por lo tanto, trofeo posible para alguien poderoso, alguien metido en ilícitos, o que si no estaba metido en ellos, tendría que meterse en ellos para poder acercarse a esa mujer que había concebido como un botín. Entonces, ella es ahora la dependienta de una tienda, tiene una tienda que le ha conseguido el presidente municipal, parece un favor filantrópico, luego nos enteramos que ese gesto de bondad causa dañina, y esta mujer, que era emblema de la inocencia, fue raptada también en un acto digamos, de complicidad, porque también ella participó en estos. Se embarazó antes de que acabara su reinado, tuvo que dejar su cetro, todo esto que parecería, pues, cosa importante para una persona, cifra el destino de esta chica, que fue reina de fantasía durante unos cuantos meses y luego se convierte en una persona que ha perdido la dentadura, que administra una tienda cuyo dinero viene del narcotráfico. Entonces vemos nuevamente a alguien que, sin cometer un delito violento, sin cometer un crimen, por ser consorte de quien ha entrado en este turbio camino, paga consecuencias extremas, ¿no? Y así son muchos de los personajes que van apareciendo en la novela. Quizá el gesto más radical desde el punto de vista creativo de Víctor Hugo Rascón Banda fue el de incluir una obra de teatro entera ya hacia el final de la trama, la obra Guerrero Negro, que curiosamente no se ubica en Santa Rosa, sino en este puerto de Baja California Sur, y que tiene que ver con personajes que han pasado por la trama y, por supuesto, tiene que ver con el narcotráfico. Como obra de teatro, creo que es muy lograda. Al estar dentro de la novela, desconcierta más que otros capítulos, quizá el momento, digámoslo así, más radical, más arriesgado y por ende quizá más discutible entre los muchos recursos y las muchas técnicas que utilizó Víctor Hugo Rascón en esta novela, porque además leer teatro no es tan fácil como leer prosa, pero
podemos nosotros conjeturar que siendo fundamentalmente un dramaturgo, y no solo eso, sino siendo un gran dramaturgo, Víctor Hugo Rascón Banda quiso estar al menos seguro con un capítulo que era el de la obra de teatro, que como digo es una muy buena obra y que desafía al lector, pero es de esos capítulos que uno puede, si quiere, omitir. En la sesión anterior hablamos de Asesinato, la novela de Vicente Leñero, y de cómo el propio autor en un momento dado pensó aligerarla, quitándole la documentación criminalística, los muchos partes oficiales, producto de declaraciones ministeriales, los peritajes, etcétera. Pensó en quitarle toda esta carga, pero decidió ser fiel al valor documental de esa novela, porque al menos ahí estos testimonios periciales podían tener un valor que no le había dado la justicia. Entonces, decíamos, bueno, si el propio autor en un momento dado pensó prescindir de eso, nosotros como lectores podemos darnos de pronto la libertad de saltarnos un episodio. Yo creo que eso es perfectamente legítimo, y ponía yo ejemplos de novelas en donde ciertas partes pueden ser omitidas sin que se pierda lo fundamental de la trama y del efecto estético que está buscando el autor. En el caso de Contrabando, yo recomiendo leer la obra de teatro Guerrero Negro porque es muy buena, pero si alguien ya hacia el final de la trama dice esto me desvía mucho, creo que no comete un pecado en saltársela. El Quijote, que es no solamente la pieza fundadora de la novela, sino de la metanovela, es decir, de la novela que reflexiona sobre sí misma, incluye novelas circunstanciales que no tienen que ver con la trama y que pueden ser leídas por separado o pueden ser omitidas para regresar a ellas después. Entonces es el caso, pues, de la obra de teatro Guerrero Negro. Vamos ya terminando con esta charla. Como siempre, los invito a que manden sus preguntas, si es que no lo han hecho, o algún comentario. A mí me pasan las que pueden recabar nuestros amigos del Colegio Nacional y tratamos de responder al menos a la mayor parte de ellas. Para concluir, hay que pensar que la novela tiene, como decía yo, una trama transversal que es la relación del narrador y su familia con el presidente municipal, es decir, con el poder local, la desaparición del presidente municipal, que primero parecía muy positivo, después no tanto. El hecho también vinculado con esto de que el padre del narrador hubiera trabajado en el Ministerio Público y entonces conoce a las gentes de poderes locales, el hecho de que se le atribuye al narrador una responsabilidad en el secuestro del presidente municipal, porque su sola presencia ahí puede hacer que algunos piensen que va a escribir del narcotráfico y que va a denunciar y delatar personas. Esta es una trama muy importante que recorre la novela y que culpabiliza al narrador. Pero hay otra trama que es el propósito manifiesto del narrador de ir a Santa Rosa para escribir un guión de una película de Tony Aguilar. El penúltimo episodio es el guión que escribe para Tony Aguilar. Es un guión inspirado en una de sus canciones que lleva el título de Triste Recuerdo. Y este guión me parece que es absolutamente central al sentido de toda la novela, por lo siguiente: el narrador quiere hacer una cosa y la realidad le propone otra. Podríamos pensar que Contrabando es, entre muchas otras cosas, una puesta en escena de cómo se escribe una novela. El narrador no tiene un tema de novela, llega a ver a sus parientes y a escribir un guión que le han dado ya la trama para él, pero la realidad se le impone de tal manera que se le va colando en lo que quiere escribir. Así como Damiana le ha dicho,
si eres escritor, escribe un corrido sobre esto. Y así como él completa algunas de las acciones con corridos que le presenta su padre, por cierto, su padre solo puede dormir si está escuchando la radio y muchas veces oye corridos, entonces ahí se completa la trama. Entonces hay, digamos, en el narrador desde el principio esta posibilidad de que escriba un corrido, y la novela tiene esa estructura de corrido prohibido. Y luego está el guión de cine, que naturalmente cambia, porque se convierte en la historia de amor que quería Tony Aguilar, una mujer casada con un hombre que no vale tanto como ella, que es cortejada por un hombre mucho más carismático e importante, en donde aparecen las canciones, los corridos, los caballos, el ambiente ranchero, pero todo eso está impregnado de manera sumamente natural con la violencia y el narcotráfico. Entonces, las tensiones que hay entre los personajes son tensiones románticas, son tensiones entre personas que se conocen e incluso se quieren. Está este elemento fratricida que Rulfo trabajó con maestría en los cuentos de El Llano en Llamas. Y aquí este tema fratricida ha aumentado por la violencia del narcotráfico, por las sospechas, las suspicacias de que alguien tiene un terreno que dedica a cultivar hierba mala, y entonces otros que son competidores se molestan de que cultive eso, y entonces empiezan una pequeña escalada de la violencia hasta que este triángulo romántico acaba a balazos de una manera dramática, muy épica. Es, digámoslo así, un western narco, creo que perfectamente filmable y apasionante, pero luego viene el epílogo de la novela, que es lo que piensa Tony Aguilar de esta trama. Y Tony Aguilar le manda a decir al narrador que no le gustó que lo vinculara con la violencia de esa manera, que él quería una historia exclusivamente romántica, y agrega algo, o al menos así se lo dice el mensajero al narrador, que a fin de cuentas, él también canta en los palenques para esas personas de las que está hablando el narrador, de las que está hablando Víctor Hugo Rascón Banda. Es decir, que él tampoco puede retratar de esa manera a sus clientes, que lo tratan muy bien donde canta. Por cierto, que en la boda que mencioné yo, aparece la banda de Recodo, aparecen Chente Fernández, grandes músicos, tan grandes que en algún momento se sospecha si serán dobles, porque parece que por los distintos pueblos circulan dobles de los cantantes famosos que se hacen pasar por ellos. Entonces, así como en esa boda están estos cantantes, Tony Aguilar ha cantado en muchos palenques, y entonces dice, yo no puedo hacer una película sobre esto. Entonces, el guión de cine es una especie de laboratorio de cómo se generan las historias. Tiene un tema, Víctor Hugo Rascón Banda, antes de llegar a Santa Rosa, la realidad le modifica el ambiente y hace que esa historia se conserve, pero en circunstancias muy distintas y, debo decir, mucho más interesantes, y convirtiendo además el mal en algo perfectamente comprensible, por íntimo, por cercano, por familiar, ¿no? Y esto, desde luego, no le gusta a Antonio Aguilar, Tony Aguilar, porque puede ofender a las personas que normalmente lo contratan en los palenques. De manera ejemplar, también Víctor Hugo Rascón Banda pasa por la misma sospecha y llega a la misma conclusión. ¿Qué tanto puede decir él de gente que conoce? ¿Cómo publicar contrabando sin que afecte a las personas que quiere? Ha cruzado una línea entre la crónica y la ficción que no se debe cruzar. En esta zona gris donde todo se contrabandea, él también ha hecho que la verdad pase de contrabando a un libro de ficción, pero que mucha gente puede reconocerla ahí como verdad. Y hay nombres propios, y hay circunstancias reales,
ya hay denuncias. Entonces él prefirió publicar la novela, prefirió silenciarla. De modo que corre el mismo camino que el guión había escrito para Tony Aguilar y en el fondo por las mismas razones, para no dañar a gente conocida. Este prurito ético que tuvo Víctor Hugo Rascón Banda, a diferencia desde luego de Tony Aguilar, no se trataba de que él fuera contratado en un palenque para cantarle a personajes de dudosa procedencia, pero lo que él narraba podía ser que muchas personas peligraran, ¿no? Entonces decidió no publicar la novela y solo apareció 2 años después de su muerte, en el año 2008. Pero se trata, a mi modo de ver, de la mejor novela sobre el narcotráfico. Tuve la suerte de conocerla gracias a la sugerencia de Osvaldo Zavala, que en su análisis muy acucioso y muy profundo de la literatura relacionada con el narcotráfico señalaba que era una obra absolutamente imprescindible y lo hacía con argumentos que me convencieron de inmediato y que he tratado de compartir con ustedes. Para terminar, diría yo algo que he repetido ya a lo largo de esta charla, y es que para conocer el peligro, para conocer el mal, lo más significativo es acercarnos y entender que se trata de una de las manifestaciones de lo humano. Cuando estuvo en la Guerra Civil Española, que fue al Congreso de Escritores Antifascistas, Octavio Paz presenció una escena que narró de manera conmovedora, y es que se acercó a un lugar en donde había escaramuzas de batallas. Entonces oyó disparos, naturalmente todos se asustaron, se acercaron a una barda para protegerse, y luego, después de los disparos que probablemente venían del enemigo, se hizo un silencio. Y al otro lado de ese muro, cuando ya pasó un tiempo, se escucharon risas y se escucharon conversaciones. Y esto conmovió a la poeta Octavio Paz, y él dijo: entendí por primera vez y para siempre que también el enemigo tiene voz humana. Fue un descubrimiento que no quiso olvidar, por el hecho de que entender al otro no significa, así se trate de un adversario radical, no se trata de satanizarlo, no se trata de volverlo otro, un monstruo incomprensible, sino lo más difícil es entender que se parece a nosotros. Y ese es el ejercicio intelectual que hace de manera ejemplar Víctor Hugo Rascón Banda en esta novela, porque nos demuestra que esas personas, tantas veces presentadas como totalmente ajenas, incrustadas en la vida, son algo más grave, son algo más peligroso y al mismo tiempo más comprensible y por lo tanto modificable, porque se trata de gente como nosotros. Podemos verlos al lado, podemos verlos en nuestra familia, o de manera aún más dramática podemos verlos en el espejo. Por eso Víctor Hugo Rascón Banda se atrevió a describir sus propios ojos como esa mirada que los demás veían como la mirada del adversario. Ellos lo veían así porque podían tenerle el mismo miedo que él les tenía. Esa dialéctica de temer al otro solamente se puede resolver si el otro deja de ser el radicalmente diferente, el desconocido, si entendemos su origen, si entendemos su procedencia, si sabemos por qué actúa, cómo lo hace, y por lo tanto, si podemos nosotros brindar, ofrecer algo que pueda modificar esa situación. Esa es la responsabilidad que todos tenemos y que queda muy clara en esta excepcional novela de Víctor Hugo Rascón Banda, que les invito a leer, Contrabando. Muchas gracias por haberme acompañado.
Esperemos hayan disfrutado de esta maravillosa aproximación a la novela Contrabando, de Víctor Hugo Rascón Banda, a cargo de Juan Villoro. Esta fue una producción del Colegio Nacional 2024.